Saludos, estamos hoy en un día más, vamos a compartir la palabra del Señor y yo creo que hoy va a ser un día realmente importante para muchas personas, sobre todo para aquellos que son cristianos y que hasta el día de hoy no han logrado desprenderse de ciertos pecados que arrastran en sus vidas y que no le dejan vivir una vida en paz. Hoy vamos a hablar acerca de la lascivia. Creo que a partir de hoy vamos a ir al Señor para que el Señor nos limpie de todo pecado, para que el Señor realmente nos haga y nos constituya como Él quiere hacerlo, a la imagen de Jesucristo, a una mujer o a un varón perfecto conforme a la imagen del Hijo de Dios. Vamos a comenzar leyendo Marcos 7, vamos a seguir con Gálatas 5 y Primera de Pedro capítulo 4. Después, una vez que ya hablemos acerca del tema, voy a estar orando y seguramente te voy a pedir que me acompañes en la oración. Si es el caso tuyo, justamente de lo que vamos a hablar hoy, el tema de la lascivia, entonces vas a poder orar conmigo, vamos a orar juntos, yo te voy a guiar para que de una vez por todas tu vida sea libre, para que nunca más vuelvas a ser esclavo o esclava de la lascivia. Bueno, cuando hablamos de lascivia, obviamente estamos hablando de pecados que tienen que ver con la parte sexual. Podemos hablar, por ejemplo, de la fornicación, el adulterio, la masturbación y la pornografía. Y más hoy, que estamos en un mundo totalmente globalizado, donde la tecnología y el internet están al alcance de la mano, a través de los celulares y a través de las computadoras. Estas herramientas que muchas veces se usan para cosas buenas, muchas otras veces son utilizadas y usadas para contaminar nuestras propias vidas. Hoy justamente vamos a hablar de estas cosas. No solamente del adulterio, la fornicación y la inmundicia, sino de ciertos pecados específicos que atan nuestras vidas o puedan estar atando tu vida hasta el día de hoy. Lo que yo tengo por cierto es que cuando nosotros vivimos constantemente pecando, con pecados de lascivia, adulterio, fornicación o inmundicia de la carne, cada día vamos decreciendo, cada día nos vamos contaminando. Pero vamos a leer un poco más de la palabra del Señor hoy en Marcos 7 para que vayamos entendiendo a qué nos quiere llevar el Señor hoy en este glorioso día. Marcos 7, 20, 23. Si vos tenés tu Biblia, yo te invito a que busques tu Biblia, Marcos 7, 20, 23. Vamos a estar leyendo justamente estos 3 versículos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos esté alumbrando el entendimiento. Marcos 7, 20, 23. Bien, ¿ya lo tienes? Vamos a leer entonces. Lo que sale del hombre contamina al hombre, porque de adentro del corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño y la lascivia. Todos o todas estas maldades salen de adentro del hombre y contaminan al hombre. Bien, hoy vamos a ver dónde se encuentran estos pecados. ¿Dónde está el adulterio? ¿Dónde se encuentra en nosotros el adulterio? ¿Por qué adulteramos? ¿Por qué miramos a otra mujer, a otro hombre? ¿Y por qué lo codiciamos en el corazón? Resulta que Jesús enseñó que el adulterio no es solamente comenzar a salir con una persona que no es tu pareja. Obviamente estoy hablando de personas que ya están casadas, sino que el solo hecho de pensar que te gusta la otra persona y que quieres estar o la deseas sexualmente a la otra persona, ya estás pecando con espíritu de adulterio. Esto obviamente tiene que ver con el pensamiento que se produce dentro de nuestra mente. Por eso, si vos lees 7:20 de Marcos, vas a ver la frase que dice los malos pensamientos. La fornicación también es producto de los malos pensamientos nuestros. Los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño y
de lo que vamos a hablar hoy, justamente la lascivia, o sea, los pecados sexuales. Los malos pensamientos son el origen de los pecados que tenemos nosotros adentro de nuestro corazón. Vamos a ver específicamente qué es un mal pensamiento. Bueno, un mal pensamiento es algo que es contrario a lo que el Espíritu de Dios quiere. La palabra malo justamente se refiere a todo lo contrario a aquello que es bueno para nuestra vida. Un mal pensamiento obviamente te aleja constantemente de Dios. Pero aquí el engaño. Muchas veces pensamos que si tenemos malos pensamientos no estamos pecando. Bueno, eso es una equivocación. El mal pensamiento ya es un pecado. Si vos estás pensando en algún deseo sexual, por ejemplo, la masturbación, o querés ver pornografía, o te gusta una persona que no es tu esposo, tu esposa, o querés robar, o estás pensando en hacer algo terrible, o estás maquinando una maldad, a partir de ese momento tu pensamiento ya te está alejando de Dios. Si vos lees el verso 23 de Marcos, vas a ver que dice que esto que está dentro del hombre te termina contaminando. La palabra contaminación acá también es importante para que vos entiendas y puedas comprender que el mal pensamiento es una contaminación. Contaminar significa que algo se está ensuciando o algo se está manchando o algo dentro tuyo se está adulterando. Por eso la palabra adulterio, disolución. Cuando nosotros le damos lugar al pensamiento malo, deseo sexual, querer ver pornografía, querer masturbarse, querer a una persona que no es la nuestra, o sea que no es nuestro esposo, nuestra esposa, o tener deseo de avaricia o deseo de robar o homicidio, a partir de ese momento ya te estás contaminando. La contaminación tiene las siguientes características. La contaminación es algo que se introduce en un lugar o en cierto momento que al principio no se nota que algo está contaminado. Así, el engaño del pecado, el engaño de la lascivia, la pornografía, por ejemplo, nos lleva a pensar que el hecho de que miremos a un hombre desnudo o a una mujer desnuda no significa nada. Eso es lo que nos dice el mal pensamiento. Obviamente se esconde detrás de nuestro mal pensamiento el pecado. Porque el pecado te dice no es malo, pero en nuestra conciencia, en lo profundo de nuestra conciencia, sabemos que esos malos pensamientos sí son malos. Por eso se llama contaminación, porque va aumentando el pecado en nosotros. Comenzás, por ejemplo, mirando una fotografía de un hombre o una mujer desnuda. Después ya ves 2 o 3 fotografías. Después lo mirás todos los días, después todos los meses, después muchos años, y así te vas contaminando de a poco. La contaminación tiene esa característica, te va ensuciando y te va contaminando poco a poco. Yo creo que esto ya quedó claro, ¿verdad? Bueno, sigamos con Gálatas 5:19. Vamos a buscar, si tenés tu Biblia ahí, te doy tiempo que busques Gálatas 5:19. No hay apuro porque hoy en este día nos vamos a detener para que el Espíritu de Dios limpie nuestros corazones, limpie nuestros pensamientos. Gálatas 5:19. ¿Lo tenés a mano? Bien, ahí está. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas, obviamente capítulo 5, yo te invito a que lo leas en tu casa después que veamos y que escuches este video, y te vas a dar cuenta que también Gálatas 5 nos habla de los frutos del Espíritu, contrario a las obras de la carne. Porque Gálatas 5 dice claramente que aquel que tiene malos pensamientos y que se contamina está realizando pecados de la carne. Y uno de los pecados de la carne que nombra Gálatas 5:19 justamente es el adulterio, la fornicación, cualquier tipo de inmundicia,
ya sea sexo grupal, sexo entre distintas parejas, o mirar a la otra persona que no es tu pareja, o la lascivia, como por ejemplo algunos pecados relacionados también con la parte de la sexualidad. Creo que hay muchos, si me pongo a enumerarlos, son muchos los tipos de pecados que tienen que ver con la parte de la sexualidad y que nos van contaminando y nos van llevando prisioneros, justamente, que es lo que el diablo quiere, contaminarnos para llevarnos prisioneros durante años, y a través de todo esto hacer que nuestras vidas constantemente y de a poco vaya cayendo en un pozo profundo del cual cada día es más difícil salir. Pero hoy es el día. Hoy el Espíritu de Dios te va a extender su mano y te va a ayudar a salir del pozo de la concupiscencia y la lascivia en la que te encuentras. Si este es tu caso, creo que este video que estás escuchando hoy es el video que te va a traer, a través de la palabra del Señor, la libertad para tu vida. Vamos a volver a repetir Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Las obras de la carne cada día nos van a ir llevando más y más a una cárcel, donde el diablo, a través de los demonios, nos va a ir encerrando poco a poco hasta que no nos dejen salir. Pero, como te dije hace un momento, el Señor está aquí y el Señor está dando su palabra, que es como espada de doble filo y que seguramente está penetrando en tu mente y en tu corazón para hacerte libre. Ahora vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Si tenés tu Biblia, creo que ya abriste en Marcos y en Gálatas. Ahora busca 1 de Pedro. Está al último, uno de los últimos libros que hay en la palabra del Señor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. ¿Ya está? Bien. Basta el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia y la concupiscencia. Bien, ¿qué es lo que le agrada al hombre que no está cerca de Dios y a la mujer que está lejos de Dios? Bueno, a ese tipo de personas que no son cristianos, les agrada justamente esto que acabamos de decir. Les agradan los malos pensamientos, porque los malos pensamientos les traen placeres. Es común en una persona que no conoce a Cristo adulterar, mirar a la mujer del otro, al esposo o a la esposa de otro, fornicar y tener, por ejemplo, en su corazón pensamientos que lo contaminen. Ven pornografía, participan en la pornografía, filman películas pornográficas, difunden la pornografía de todo tipo, y obviamente para ellos los malos pensamientos no les son desagradables, les son agradables. Bien, acá me quiero detener. ¿Cómo puede para un cristiano ser agradable un pensamiento que nos va a alejar del Señor cada día? ¿Cómo puede para un cristiano un mal pensamiento que está dentro de nuestro corazón y que sale de dentro de nosotros ser un pensamiento que agrade también al Señor? Más bien, es un pensamiento que las personas del mundo, las personas que no conocen a Dios, lo sienten agradable. Bueno, pero esto no tiene que pasar en nosotros. Estas cosas no tienen que suceder en nosotros. Nosotros no podemos sentir que algo pecaminoso o algo que nos aleja de Dios nos agrade. Obviamente sabemos nosotros, sobre todo aquellas personas que hemos conocido a Cristo ya siendo personas adultas, como fue mi caso cuando yo ya era un joven, que las cosas de la carne, lo que nos contamina, lo que nos lleva a los malos pensamientos, son cosas que agradan a la carne. Uno siente placer en esas cosas.
Por eso es muy difícil salir del placer. Es muy difícil salir de aquellas cosas que te producen placer en tu vida. Ese es el problema. Y ese es el gran problema por el cual se enfrentan muchos cristianos hasta el día de hoy. Que no pueden salir porque sienten adentro de sus pensamientos que lo que están haciendo, el adulterio, los pensamientos de querer estar con otra mujer, de querer estar con otro hombre, de masturbarse, de mirar películas pornográficas, eso le trae algo agradable. Y por eso lo agradable le tira a la carne y no al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros. Obviamente esto no debe ser en nosotros. Por eso Primera de Pedro dice claramente que ya nos baste el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles. El tiempo pasado podía haber sido un tiempo donde teníamos malos pensamientos y le dábamos el gusto y el placer a las cosas de la carne. Pero ahora no. Ahora ya no estamos, ni debemos andar en las cosas de la carne, ni debemos permitir que haya en nosotros malos pensamientos. Ahí también me quiero detener. Hace un tiempo atrás me preguntaba una persona y me decía, ¿cómo sé yo si yo todavía soy prisionero de un pecado? En ese momento el Señor alumbró mis pensamientos y le dije, mira, siempre que el pensamiento venga a tu mente, aún estás esclavo del pecado. Cuando en tu mente no se produzca el mal pensamiento, eso quiere decir que estás libre de pecado. Y esta persona me dice, entonces yo aún continúo esclavo del pecado. Sí. Cada vez que tengas un mal pensamiento, cada vez que pienses que una mujer te gusta y que no es tu esposa, que un hombre te guste y no es tu esposo, cada vez que pienses en masturbarte, cada vez que pienses en una maldad, cada vez que pienses en mirar una película pornográfica, cada vez que pienses en deseos sexuales, aún estás en pecado. Porque el hombre y la mujer que son espirituales de Dios, o los que quieren agradar a Dios en el espíritu, no deben permitir que existan malos pensamientos adentro de su mente. Creo que estamos siendo claros en esto, ¿verdad? O sea que el origen de todo, como dice Jesús en Marcos 7, 20, 23, son los malos pensamientos adentro de nuestra mente. Por lo tanto, decimos entonces que los malos pensamientos son pecados. ¿Vamos a permitir que esos pecados vivan dentro de nosotros? Claro que no. Te invito a que oremos al Señor en este momento. Cierra tus ojos, si te puedes arrodillar ahí donde estás, arrodíllate en la presencia del Señor y vamos a estar orando. Cierra tus ojos y oramos. Repetí conmigo, Padre, en este momento te pido perdón, Señor, por los malos pensamientos que forman parte de mi vida y que me llevan esclavo o esclava al pecado. Hoy quiero dejar, Señor, y quiero comenzar a dejar el pecado de mi vida. Ya no quiero más ser esclavo o esclava del pecado. Ya no quiero ser nunca más esclavo o esclava de malos pensamientos que me lleven a ser una persona prisionera toda mi vida. Por eso, Señor, te pido que tengas piedad, que tengas misericordia de mi vida y que a partir de hoy me ayudes a vivir una vida con un corazón limpio, siempre humillado, humillada en tu presencia.
con ganas cada día de buscarte, con ganas cada día de humillarme delante de tu presencia. Señor, te pido perdón por mis malos pensamientos. Bien, amigo, amiga, si este video fue de bendición y te ayudó la palabra del Señor para que puedas aprender un poco más y el Señor bendijo tu vida en todo sentido, te invito a que puedas compartir este video o este canal con alguna persona que vos creas que necesite la palabra del Señor. Bien, nos estaremos viendo en el Salmo, que es lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué Salmo continúa y allí estamos siguiendo con los Salmos, que es la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.